Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Che, qué poca actitud, ni que fuera lunes. ¿El resto que no saluda está durmiendo? Ay, se despertaron dos más. Vamos que por lo menos está más fresquito. Alivia un poco. Ya que hay que ponerse a estudiar y no se puede estar en la pileta, por lo menos. Bueno, vamos a seguir entonces con recta en el plano. Acá anda con lluvia, dice Pedro. Ah, mira, no, acá todavía no llueve, pero sí está feo para llover. Dice el pronóstico que va a llover todo el día. Así que ideal para estudiar álgebra. Chicos, alguien que me recuerde hasta dónde llegamos en recta en el plano. Porque me acuerdo que vimos ecuación explícita, pero no estoy segura si vimos ángulo. Tengo esta condición de perpendicularidad. Ah, bien, gracias Roberto. Bien, entonces habíamos avanzado un poquito más. ¿Habíamos visto las condiciones entonces? ¿Con las condiciones inclusive? No, yo tengo justo esta ahí marcada hasta la parte del principio, de perpendicularidad entre dos rectas. Bien, esto de ángulo entre rectas sí entonces. Sí, sí. Bien, gracias. Bien, vamos entonces desde condición de paralelismo y perpendicularidad. Bien, ¿se ve bien ahí, chicos? Sí, sí. Bueno. Bien, vamos a ver la condición de perpendicularidad entre rectas. ¿Sí? Fíjense que acá hay un dibujito a la derecha y tenemos las rectas R1 y R2. ¿Sí? Y forman un ángulo de 90 grados. Fíjense que ahí hay como remarcado un cuadradito, sí que lo indica. Entonces, si comparáramos de cada una tomando un vector normal, si las rectas se encuentran perpendiculares, los vectores normales también. Fíjense que hay una liñita de puntos que marca la dirección del vector n2 y otra liñita de puntos que marca la dirección de n1, ¿sí? También van a ser perpendiculares. Es decir, que yo puedo usar eso, ¿sí? De dadas dos rectas, comparar un vector normal de tomar un vector normal de cada una y hacer el producto escalar. Si el producto escalar me da 0, es una buena forma de verificar que esas rectas se encuentran perpendiculares. ¿Está bien? O sea que uso la condición de perpendicularidad entre vectores. Profe, Sí. ahí también puedo usar el vector que está dando la dirección a la recta y hacer el escalar con el otro. Y si usara los vectores dirección, ¿qué pasaría ahí?
No daría 0 también. Vamos a hacer un dibujito. Esperen que voy a abrir una pizarra. Si yo tuviera las rectas R1 y la recta R2, supónganse que, vamos a hacer un marquito con otro color, están perpendiculares, ¿sí? Y yo considerara el vector dirección de R2, ¿sí? Vamos a suponer como podemos tener dadas en forma paramétrica, por ejemplo, y la R2, R1 también, y tuviera el vector dirección U sub 1, está bien, yo también puedo considerar la dirección de esta recta o la dirección de esta recta. ¿Está bien? Y fíjense que obviamente qué pasaría entre esos vectores. ¿Qué podemos decir de las direcciones? Que son ortogonales. ¿Cómo? Perdón. No, digo que las dos direcciones son una ortogonal respecto a la otra. Claro, exactamente, ¿sí? Entonces, podemos decir que si las tengo expresadas en forma general, puedo trabajar con los vectores normales. Si las tengo expresadas en forma paramétrica, como sugirió Roberto, puedo usar los vectores dirección, ¿sí? También podría ser que la tenga en forma explícita, ¿sí? De la forma I igual a mx más h. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Lo podemos pensar de la siguiente manera, que si la primera recta R1 es de la forma I igual a M1X más H1, su forma general, ¿cuál sería? ¿Sí? Si R1 está en forma explícita, entonces tiene esta forma. ¿Cómo podría pasar la forma general? Despejar la X de un lado y después lo pasás. Tengo que despejar la X para que se quede en forma general. Acuérdense que la forma general es AX más BI más C igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar M, profe. ¿Despejar M? Si yo despejo M, me queda I menos H1 sobre X igual a M.
eso tiene esta cara de acá. A ver, veámoslo con un ejemplo. Igual a 3x menos 5. ¿Cómo la paso a forma general? ¿Puedo igualar a 0 el todo el término? Pero para igualar a 0, tengo que hacer alguna operación. Es decir, yo no puedo igualar a 0 acá directamente, ¿está? No puedo cambiar la expresión. Sí necesito que me quede igualada a 0, pero usando propiedad uniforme. No tendría que pasar todo para un solo lado, profe. Sí, y lo más fácil es pasar este i, ¿está bien? Si yo Claro. resto i, ¿sí?, de un lado y del otro, ¿está bien? O digo, bueno, la i está sumando, pasa restando, ¿sí? Acá me va a quedar un 0 y acá me va a quedar 3x menos i más menos 5 igual a 0. ¿Está bien? Obviamente también podría haber pasado el 3x para allá y el menos 5 para allá, pero ¿para qué si son dos términos? Más vale paso este para allá. ¿Está bien? Entonces ahí me quedo de la forma 3x menos i menos 5 igual a 0, si esta es la forma general. ¿Está bien? Un término en x, un término en y y un término independiente. ¿Sí? Ahora volvamos a la forma genérica. Si yo tengo R1 igual a I igual a M1X más H1, ¿sí?, esta está en forma explícita, ¿cómo la puedo escribir en forma general? Y te quedaría lo mismo, pero simplemente en la parte incógnita. O sea, mx menos y más h1. Claro, exactamente. Bien, y ahora que la pasé a general, ¿quién sería un vector normal para la recta R1? ¿Sí? Sigue siendo el R1, solo que en forma general. ¿Quién sería un vector normal? ¿Sí? Para la M1 recta M1 menos 1. menos 1, ¿está bien? M1 menos 1. Entonces, cuando en la apunte está hablando de la recta igual a M1X más H, y dice el vector normal que voy a tomar es M1 menos 1, está pensando en eso, en que si yo la pasara a forma general, este I estaría restando, entonces un vector normal es este. Y para la R2 pasa lo mismo, si la R2 es de la forma igual a M2X más H2, un vector normal va a tener la forma M2 menos 1, ¿sí? Entonces, con la misma condición de antes, si yo quiero que los vectores sean perpendiculares, cuando haga el producto escalar entre esos dos vectores, fíjense que me queda M1 por M2 más 1 igual a 0. Entonces voy a decir que las rectas son perpendiculares cuando el producto de las pendientes me dé menos 1, porque se acuerdan que la forma explícita,
lo que hacía era mostrarme directamente pendientes y ordenada al origen. ¿Se acuerdan que M1 y M2 son las pendientes de cada uno respectivamente? Y H1 y H2 las ordenadas al origen, ¿sí? Entonces, fíjense que la condición quedó traducida en el que el producto de las pendientes me da -1. ¿Está bien? Entonces, todo surge de la misma idea de tomar vectores normales y hacer el producto escalar y ver si da 0 o no da 0. Ahora, si están en forma explícita, directamente yo me puedo acordar de esta condición, que lo que tengo que hacer es multiplicar las pendientes y me da -1. Entonces, para que el producto de las pendientes me dé -1, ¿qué juego numérico hay entre las pendientes? Para que me termine dando justo -1. Digamos, si una de las pendientes es 2, ¿cuánto tiene que valer la otra? -2. No, un medio. -1,5. -1/2, ¿está bien? O Ah, sea, pues son opuestas las pendientes. claro, esa es la cuestión, que cuando yo tengo que el producto, ¿sí?, de estas dos me da -1, ¿sí? Si esta es 2, acá la voy a tener que invertir para obtener el 1. ¿Está bien? Pero si esta es positiva, esta va a tener que ser negativa. ¿Está bien? Si esta fuera, por ejemplo, -3, ¿sí?, para obtener el 1, yo sé que la tengo que invertir. Ahora, como esta ya era negativa, esta tiene que ser positiva para que me dé -1. ¿Está bien? Entonces, esto es como para no estar pensando en el pasaje que tengo que hacer, si me la dan en forma explícita, es mirar que las pendientes, una sea la inversa de la otra, pero además que los signos sean diferentes. ¿Está bien? Tienen que ser opuestos, ¿sí? Por la regla de los signos, porque acá me tiene que dar negativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Por otro lado, tenemos la condición de paralelismo entre rectas. Fíjense que acá tenemos un dibujito de dos rectas, ¿sí?, paralelas, y tenemos el dibujito también de sus vectores normales, ¿está bien? Entonces tenemos el vector N1, que está perpendicular a R1, el vector N2, que está perpendicular a R2, y fíjense que entre sí se encuentran paralelos, ¿está bien? Entonces la condición de paralelismo para las rectas va a ser comparar los vectores normales, y también voy a compararlos en el sentido de que mantengan ese paralelismo. Entonces ahí, ¿qué voy a usar? La condición de paralelismo de vectores. Es decir, que estoy buscando un número real que no sea 0, tal que n1 sea igual a alfa por n2. Es decir, que voy a ir mirando la proporcionalidad entre las componentes. ¿Se acuerdan que si escribo en componentes al n1 y en componentes al n2, el alfa lo que hace es multiplicar a cada componente y después por igualdad de vectores, las componentes homólogas deben ser iguales, y si ninguna es nula, yo puedo trabajar con los cocientes, ¿sí? Ahora, si estuviera trabajando en forma explícita, ¿se acuerdan qué significado geométrico tenía la pendiente de una recta? La tangente del ángulo, que era el incremento en y menos el incremento en x, El ¿no? incremento Sobre en y. y sobre el incremento en x. ¿Se acuerdan que si tenía pendiente positiva iba a tener esta inclinación? Si tenía pendiente negativa iba a tener esta inclinación, ¿sí? Justamente porque tenía que ver con el ángulo, ¿sí?, que formaba con el eje x. ¿Está bien? Como dice acá el compañero, nosotros mirábamos la tangente de alfa si era positiva o si era negativa, ¿sí? Entonces, cuando yo la tenga en forma explícita, ¿qué va a pasar? Que a mí me interesa que tengan la misma pendiente, ¿está? ¿Sí? Si yo voy a tener otra recta paralela a esta, ¿sí? Uy, bueno, acá no tengo regla para hacerla, pero si yo tuviera otra recta paralela, ¿sí?, que esta sea R2 y esta sea R1,
¿sí? Lo que voy a comparar es directamente las pendientes. Así que en ese caso lo que yo voy a necesitar es que las pendientes sean iguales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, si esto no lo recuerdo, digamos, puede pasar que en el parcial me pongo nerviosa, estoy medio olvidada, háganse un dibujito. ¿Sí? Dibújense la recta R1 y la recta R2, por ejemplo, acá perpendiculares, y cómo estarían los vectores normales, y de ahí lo relacionan con las condiciones que saben de vectores. Y si es paralela es lo mismo, se hacen un dibujito, comparan los vectores normales, y de ahí se van a la condición de paralelismo. ¿Está bien? O sea, si saben vectores y tienen bien afianzadas las condiciones de perpendicularidad y de paralelismo, si en el momento entran a dudar, se hacen un bosquejo, miren bien en qué forma tienen las ecuaciones, si están en forma general, en forma explícita, ¿sí? En forma segmentaria, cómo la trabajo. ¿Se acuerdan que yo, no sé si la hicieron, pero les dije que había una actividad que trabajaba el pasaje de una recta a la otra, ¿sí? que está en el aula? O sea, si hicieron esa actividad, ya están cancheros en pasar de un tipo de ecuación a otra, ¿sí? Que es lo que se necesita para muchos de los problemas, porque a veces me dan un dato, pero ese dato lo tengo que transformar para resolver la situación problemática. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a escribir juntos. Si yo tuviera, por ejemplo, la recta de la forma 2x más y más 3 igual a 0, ¿sí? ¿Qué forma tendría una recta que fuera paralela? Vamos a ponerle a esta R1. ¿Sí? ¿Cómo conseguiría una recta que voy a llamar R2 paralela a R1? ¿Cómo podría ser su ecuación en forma general? multiplicar por un escalar ¿A quién multiplicó? al vector de dirección. ¿Y quién sería el vector dirección acá? 2, 1. Ese no sería el vector dirección. Sería el vector Ah, normal, ¿cierto? normal. ¿Sí? Bien. Entonces yo, por ejemplo, podría poner menos 2x menos y. ¿Y qué hago con el 3? Cambia el signo. Bien. Si hago esto, R1 y R2 son paralelas. Son más que paralelas. ¿Qué serían R1 y R2 si le cambié el signo a todo? Coincidente. Claro, en ese caso se dice que son paralelas, pero además se dice que son coincidentes. Ahora, si yo quiero paralelas no coincidentes, Y no le cambias al término independiente. claro, vamos, bueno, yo acá voy a copiar. Si yo tengo la misma R1, ¿sí? Pero en lugar de menos 3 pongo más 8, por ejemplo, si cambio ese término independiente, ahí las rectas son paralelas
pero esa proporcionalidad se cortó. ¿Está bien? Solo estoy mirando ahí los coeficientes que acompañan a X y los coeficientes que acompañan a la Y. Bien, si volvemos con el mismo ejemplo. A ver, de la R1. Pero ahora quiero escribir una R2 al que sean perpendiculares. ¿Sí? ¿Cómo podría armarme la ecuación de R2? Y cambias el vector que tenés y le cambias el signo a cualquiera de las componentes. Claro, o sea que en este caso podría poner menos X más 2Y y ¿qué pasa con el C? ¿Está bien? Para R1, oh, me fui. Tengo el vector normal 2, 1. Para R2 dice, bueno, yo las intercambio, o sea que tengo 1 y 2, y le cambio el signo a 1. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque el producto escalar te va a dar 0. Claro, obviamente, porque el producto escalar me va a dar 0, ¿sí? Entonces, no me importa que haya acá, qué sé yo, un más 5, por ejemplo, igual a 0. Estoy logrando ahí que las rectas sean R1 y R2 en este caso perpendiculares, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera acá como la recta S en forma explícita? ¿Sí? Si tengo S1 que sea I igual a menos 2X más 5. ¿Y cómo conseguiría una recta S2 que fuera paralela? Le cambias la intersección con el eje Y. ¿Cómo empiezo a armarme la ecuación? E igual a menos 2x. Y al último le cambiamos. Claro, la pendiente tiene que ser la misma, ¿sí? Y ahora, qué sé yo, pongo, no sé, menos 7, ¿sí? Le cambio la ordenada al origen, pero la pendiente es la misma. Ahora, si yo quiero que sean perpendiculares, ¿sí? Que la S1 sea la misma, y que resulten perpendiculares. ¿Qué cambio le tengo que hacer? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto acá en lo anterior? Si eran en forma explícita, para que sean perpendiculares, Claro, tiene que ser el opuesto. O sea, tiene que claro, darte menos tiene que 1. dar menos 1 el producto, entonces acá, ¿cómo sería? Sería Menos I 1 igual, sobre menos 2 y te da a ver, si la S1 tiene pendiente negativa, la S2 tiene que ser positivo. positiva, ¿sí? Y si era 2, esta tendría que ser un medio, ¿está bien? Un medio de X, uy, un medio de X, y no me importa
la ordenada al origen. ¿Está bien? Acá las pendientes, M1 es igual a la pendiente M2. En cambio acá, en estas dos, la pendiente M1 por la pendiente M2 me tiene que dar -1. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. Bien. Vamos a mirar ahora otro concepto que es el de distancia. ¿Sí? Nosotros ya hemos visto distancia en otros temas. Ahora vamos a ver distancia particularmente de un punto, una recta en el plano. ¿Sí? Bien, fíjense que acá hay un dibujito, ¿sí? En la esquina superior derecha. Y acá estamos trabajando con una recta R, ¿sí? Que está expresada en su forma general, es de la forma AX más BI más C igual a 0. Y tengo un punto exterior a ella, que es el punto P1, fíjense que está por acá. Porque si el punto estuviera en la recta, la distancia del punto a la recta sería 0 y no es la situación que más me va a interesar, ¿sí? Entonces, si tengo este punto, P1, cuando digo que me interesa hallar la distancia del punto a la recta, es la menor de las distancias, ¿sí? Como decimos siempre, si yo tengo, ¿sí?, esta recta y tengo un puntito acá, ¿sí?, el punto P, yo podría decir, bueno, de este punto P a esta recta tengo esta distancia, qué sé yo, que la voy a llamar de 1, tengo esta distancia, ¿sí?, que la puedo llamar de 2, tengo esta distancia, que la puedo llamar de 3, ¿sí? Podríamos hablar de muchas distancias, pero en realidad cuando yo hablo de distancia, quiero de todas esas la mínima, ¿está bien? Y la mínima va a estar sobre la perpendicular, o sea, yo cuando hablo de distancia en realidad lo que estoy queriendo es esta medida, ¿sí? Yo, si considero una recta perpendicular, ¿sí?, a la recta R1, ¿sí?, la distancia sería la longitud del segmento entre el punto que va del punto P al punto intersección de esa recta que está perpendicular, ¿sí? Yo quiero esta medidita que está acá en rojo. Esa es a la que yo le llamo distancia, ¿está bien? Bien. Entonces, ¿cómo puedo calcular esa distancia? Bueno, fíjense que si yo de la recta R la tengo dada en forma general, ¿sí?, conozco un vector normal, ¿sí?, que va a tener componentes AB. Fíjense que acá tenemos el dibujito del vector normal AR. Y si yo considerara un punto de la recta, un punto cualquiera que lo llamo P0, ¿sí?, yo podría construir el vector P0, P1 y hacer la proyección de ese vector sobre N. ¿Se acuerdan cómo era la proyección? Yo trazaba una recta perpendicular a la dirección de N que pasara por el extremo del vector, en este caso, P0, P1. O sea, una recta perpendicular al vector, a la dirección del vector N que pase por P1. Esta recta que está en linita de puntos. Esa recta corta a la dirección de N en un punto, ¿sí? Si yo ahora me construyo el vector desde el inicio del vector P0, P1 a ese punto de intersección, tengo un nuevo vector y ese vector es el vector proyección de P0, P1 sobre N. Si yo tomo la medida de ese vector proyección, va a ser, esa medidita de acá va a ser la misma que tengo de acá a acá. ¿Está bien? Que es la que yo quiero obtener. O sea que en definitiva lo que yo
necesito calcular cuando pienso en la distancia de un punto a una recta es tomar un punto de esa recta, construir un vector y hacer la proyección de ese vector sobre el vector normal de la recta. ¿Sí? Ahí obtengo un vector, pero si a ese vector le calculo el módulo, lo que estoy logrando es encontrar la longitud, ¿sí? Es decir, esa distancia que necesito. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujito del gráfico de cómo calcular la distancia? Porque es la proyección. Sí, sí. Bien, entonces ahora solo nos queda hacer cálculos, ¿sí? Recuerdan, yo hice acá un recuerdito, sí que esto ya lo hemos usado, cómo habíamos definido la proyección de un vector sobre otro y cómo la habíamos trabajado, ¿sí? Que si yo hablo de la proyección de U sobre B, la puedo pensar como U escalar B por B0, ¿sí? Entonces en este caso, en lugar de estar trabajando con vectores que yo antes llamaba U y B, estoy trabajando con los vectores P0, P1 y N, puedo usar esa deducción que habíamos hecho para vectores y todo se reduce a plantear el valor absoluto del producto escalar entre P0, P1 y N0. Así que si yo conozco las coordenadas del punto P1 y conozco las coordenadas del punto P0, puedo expresar al vector componentes tanto al P0, P1 como al vector normal asociado, ¿sí? Así que si yo ahí realizo el producto escalar, que ya sé que lo que hago es el producto de las componentes homólogas y las sumo con su signo, entonces fíjense que ahí me va quedando toda una expresión que depende de x1, de x0 y de y1 y 0, que son los puntos. Y si reacomodo un poco todo lo que tiene que ver con las coordenadas del punto 1 y todo lo que tiene que ver con las coordenadas del punto P0, si reacomodo un poco y uso que todos tienen el mismo denominador común, tengo una expresión de la forma A1x1 más B1 y 1 menos todo un término que lo puedo expresar como C, porque fíjense que el punto P0 que yo estaba tomando era un punto de la recta, ¿sí? Por lo tanto, si el punto pertenece a la recta, verifica la ecuación. Es decir, que cuando yo en la ecuación de R, AX más BI más C igual a 0, reemplazo por X0 y por Y0, y sumo C, eso me tiene que dar 0, porque el punto está en la recta. Si no estuviera en la recta, no verifica la ecuación. Y si yo despejo C, obtengo que AC lo puedo expresar como el opuesto de AX0 más BI0, que es lo que me queda acá. Por lo tanto, se me va achicando esa expresión y en definitiva me queda una expresión final que me queda como fórmula para la distancia de un punto a una recta. O sea, lo que a mí me termina interesando de esto sería que cuando yo quiero calcular, ¿sí?, la distancia de un punto P1 a R hice toda una deducción y llegué, a ver si no me deja copiarlo, y llegué a este resultado final donde, ¿qué estoy usando? Estoy usando que yo conozco una ecuación para la recta, ¿sí?, que me van a decir a qué punto quiero sacar la distancia, desde qué punto quiero sacar la distancia. Entonces, cuando yo quiera calcular la distancia de P1 a R, ¿qué voy a usar? Voy a usar este resultado final, donde tengo el valor absoluto ¿de qué cosa? De en la recta, en la ecuación AX más BI más C igual a 0,
fíjense que reemplazo en X por X1 y en Y por Y1, que son las coordenadas del punto P sub 1, no me queda igualado a 0, porque si no tendría distancia 0, ¿no? Obviamente, sobre el módulo del vector normal, ¿sí? Porque acá estoy haciendo A cuadrado más B cuadrado y luego le estoy calculando la raíz cuadrada. Es decir, que cuando yo haga esas cuentas simplemente, voy a obtener la distancia del punto P sub 1 a la recta R. ¿Está bien? Todo esto es la deducción, ¿sí? A través de la fórmula de proyección, yo llego a calcular la distancia. Si yo puedo hacer el paso a paso cuando quiera calcular la distancia, ¿está bien? Pero si me acuerdo de este resultado final, uso este resultado directamente. ¿Sí? No sé si me siguieron o se perdieron, esto es medio largo. Yo lo entendí. A ver, voy a buscar un ejemplito acá, a ver, no sé si ya traje uno hecho. No, vamos a mirar alguno para que vean que es complicada la deducción, a lo mejor, pero después en la práctica es fácil de utilizar. Bien, vamos a hacer un ejemplito acá, que es... Está la actividad 8, que tiene el ejercicio 1 y dice, halle la distancia del punto P1, que tiene coordenadas menos 1, 4, y la recta es 4x menos 3y igual a 9. ¿Sí? Y nosotros lo que vimos recién era que si yo quería calcular la distancia de un punto P1 a una recta R, lo que iba a hacer era el valor absoluto de AX1 más BI1 más C, ¿sí? Sobre el módulo del vector normal. ¿Sí? Esto es lo que vimos recién. Y donde el punto P1 decimos que tiene coordenadas X1 y 1 y la recta R en su forma general AX más BI más C igual a 0. ¿Está bien? Así que si yo quiero aplicar ese resultado acá en la actividad 8, ¿qué voy a decir? Que la distancia del punto P sub 1 a la recta R la voy a calcular como. Vayan diciéndome ahora con estos datos cómo me quedaría, el valor absoluto de quién. Cuatro x menos 3y menos 9. No, porque yo la quiero calcular del punto P1 a R, no de un punto genérico. Entonces le pongo el punto, sería Claro. menos 4, menos 12, menos 9. Bien, yo lo estoy escribiendo el paso a paso, pero está bien lo que me estás diciendo. Voy a poner 4 por el valor de la coordenada primera del punto P1, menos 3 por el valor de la coordenada I, que es 4, menos 9, muy bien, porque esta ecuación la tengo que acomodar, ¿sí? Cierro el valor absoluto sobre, y ahora va a ser la raíz cuadrada de quién.
16 más 9, Claro, o sea, perfecto. 5. De 4 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien? Yo ahí hice el paso a paso, pero acá, como me decía el compañero, le quedaba menos 4, menos 12, menos 9. ¿Sí? Acá le queda 16 más 9, bueno, 25 sobre 5. Bueno, yo sigo acá, se siguen acá las cuentitas, pero es la forma de calcular la distancia. ¿Está bien? ¿Ven qué sencillito? Si yo tengo la forma general, ¿sí? Y me acuerdo de este resultado, la distancia sale fácil, ¿sí? Si no me lo acuerdo, piensen que se saca con la proyección de P sub 0 P1 sobre la dirección del vector normal y van a llegar a lo mismo, obviamente. Pero bueno, la idea es que lo puedan resolver de una forma cortita, por eso tengo ese resultado, ¿sí? Entonces, para el parcial, esto no entraría en el próximo parcial, en este parcial que vamos a tomar el jueves, sino en el siguiente, ¿no? Pero para el parcial lo que yo tengo que saber es este resultado. Ahora, lo que sí puede pasar es que en un examen de teoría sí me pidan la deducción de la distancia de un punto a una recta, y ahí sí yo tengo que hacer el dibujito, ¿sí? Plantear la proyección de P0, P1 sobre N y hacer esta deducción. ¿Está bien? En el coloquio sí necesito saber este desarrollo para la distancia. Ahora, en la parte de práctica lo que necesito es poder usar ese resultado final. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No. Bueno. Bien, un comentario al pasar, si bien no se usan mucho, pero bueno, como está en el apunte, también lo comento por las dudas. Nosotros vimos, para expresar una recta, la forma general, paramétrica, segmentaria, explícita, y también les puede aparecer una ecuación que es similar a la forma general, pero que aparece dividida por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que ustedes saben que es el módulo del vector normal, de un vector normal de esa recta. Si todos los coeficientes aparecen divididos sobre ese valor, esa forma de la recta en particular se llama ecuación normalizada de la recta. ¿Sí? Lo que estoy teniendo yo ahí es que si tomo el vector normal, está teniendo módulo 1, obviamente, porque tengo como coeficiente A sobre el módulo de ese vector y B sobre el módulo de ese vector normal. ¿Sí? Entonces, en particular, estoy teniendo una ecuación general, pero cuando tomo ese vector que veo ahí escondido, digamos, en esas ecuaciones, ese vector tiene módulo 1. ¿Sí? A esa forma en particular se la llama ecuación normalizada de la red. Bien. Ahora, una consecuencia de lo anterior, nosotros vimos cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo dos rectas paralelas, como tengo acá en el dibujito, R1 y R2, y me pidieran calcular la distancia entre ellas? ¿Sí? Otra vez, si yo pienso en la distancia ahí entre dos rectas paralelas, ¿sí? Yo tengo la recta R1 y la recta R2. Si yo tomara un punto de acá y un punto de acá, podría calcular la distancia que hay. ¿Está bien? También podría decir, bueno, tomo este punto y este otro punto de acá y mido esta longitud que hay de acá. ¿Sí? Pero no es la que me va a interesar. ¿Cuál me va a interesar? Es que si tomo de un punto de una recta, lo que me va a interesar acá es esta distancia. ¿Sí? Esta medida, donde acá, ¿sí?
donde la dirección de esta lineita de puntos está perpendicular a R2, ¿sí? A mí me va a interesar esta distancia. Bien, entonces, no me preocupo si esta es la situación, ¿por qué? Porque yo puedo tomar un punto de R1 y calcular la distancia de R1 a la recta R2 con la fórmula anterior, o puedo hacer al revés, tomo un punto de R2 y calculo la distancia de R2 a R1. ¿Está bien? O sea que si las rectas son paralelas, no tengo que recurrir a otra expresión para calcular la distancia entre ellas. Me sirve la situación anterior. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? No, profe, yo me perdí en la última. Bueno, justo en ese tema. Bien, vamos de nuevo. Vamos a dibujar en la pizarra otra vez. ¿Sí? Yo tengo la recta R1 y la recta R2. En el caso particular que son paralelas, ¿está bien? Este sería el dato. R1 es paralela a R2. Y yo lo que quiero calcular acá es la distancia entre ellas. ¿Sí? Quiero saber cuánto mide esta longitud. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, bueno, me tomo un punto de R1, ¿sí? El punto P sub 1, ¿y qué hago? Calculo la distancia de P sub 1 a la otra recta, que ¿cuál sería? A la recta R2. ¿Y eso cómo lo calculo? Con la formulita que vimos antes, ¿sí? Utilizando esto. Claro. ¿Está bien? También yo podría hacer al revés, ¿sí? Tomo un punto de la R2, pero si el punto lo tomo de acá, ¿sí? Ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la distancia de P sub 2, pero ¿a qué recta va a ser? A la otra, a la R1. ¿Sí? ¿Con qué lo voy a hacer? Con la fórmula anterior. ¿Está bien? Porque la distancia que yo la calcule de este punto hacia esta recta, o que la calcule de este punto hacia esta recta, es la misma. ¿Está bien? Sí, sí, ahí sí lo entendí. Me había perdido una boludez, pero ya. Está bien, pero pasa, sí, pregunten, ¿sí? Entonces no necesito nada nuevo para calcular la distancia en el caso de que las rectas sean paralelas. Lo puedo calcular con la misma forma, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. Bien, y por último, como para cerrar esta unidad con recta en el plano, ¿sí? Lo que vamos a mirar es cuáles son las distintas situaciones que puedo tener cuando tengo dos rectas en el plano, ¿sí? Respecto de su posición, digamos, ¿sí? Yo podría tener dos rectas que se encuentren paralelas, ¿sí? Podría tener dos rectas que se crucen, ¿sí? O podría tener dos rectas coincidentes, ¿está bien? Entonces, puedo considerar a partir de eso cuál sería la intersección, ¿sí? Es decir, cuáles son los puntos que se encuentran sobre una recta y a la vez sobre la otra recta también. Si las rectas son paralelas, lo que voy a decir es que la intersección es vacía. ¿Por qué? Porque no se cruzan nunca, porque no hay ningún punto que compartan las dos, ¿sí? Si se cruzan, se van a cruzar en un punto, ¿está bien? Entonces la intersección va a ser conseguir quiénes son las coordenadas de P sub 1 y quiénes son, o sea, quién es X1 y quién es Y1, quiénes son las coordenadas de ese punto que tienen en común. Ahora, podría pasar que tuvieran infinitos puntos en común porque fueran coincidentes. Es decir, que cuando yo miro las ecuaciones de esas rectas, sean distintas, pero en realidad cuando miro qué están representando ese mismo conjunto de puntos. ¿Está bien? Entonces ahí puedo decir que la intersección es R1 o que la intersección es R2, porque si en realidad estoy teniendo la misma recta, ¿sí? Más allá de la cara de las ecuaciones que tenga, la intersección puede ser cualquiera de esas dos, ¿sí? Bien, en este sentido hay una actividad
¿sí? Que es la actividad 9, ¿sí? Que yo la volví a copiar ahí, en donde tenemos, este sería el ítems A del ejercicio, este sería el ítem B del ejercicio y este sería el ítem C del ejercicio, donde dice si es posible halle el conjunto intersección de los siguientes pares de rectas. Es decir, en el caso A, ¿sí? Tenemos las ecuaciones de dos rectas, ¿sí? No las llama R1 y R2, sino que directamente pone sus ecuaciones y las encierra entre una llave para que yo interprete que lo que estoy buscando es la intersección, ¿sí? Los puntos en común. Por eso las pone entre llaves. Tanto el caso B como el caso C, sí, va cambiando las rectas, pero siempre lo que va pidiendo es que yo encuentre la intersección entre ellas. Es decir, que primero tendría que ver si me puedo dar cuenta en qué situación estoy de las tres anteriores y después ver cómo lo resuelvo, cómo puedo responder. ¿Sí? Los dejo un minutito pensando en el ítems A, cómo lo podríamos resolver, y yo ya vuelvo. ¿Sí? Piensen cómo se resolvería la actividad 9, el caso A.
Bien, ¿qué pudieron pensar, chicos? ¿Hay alguna forma que me permita darme cuenta primero en cuál de las tres situaciones estoy? Sí. Bien, ¿cuál sería esa forma? Y fijarte que los vectores no hay a escalar, que los multiplique por ambos no son paralelas y menos coincidentes. Claro, nosotros estuvimos viendo hace un ratito cómo mirar si las rectas eran paralelas o coincidentes, ¿sí? Entonces, salvo que sean paralelas o coincidentes, estoy por descarte en que sean rectas secantes y se corten en un punto, ¿sí? Entonces, yo puedo comparar qué pasa con cada uno de los vectores, ¿sí? Entonces, si yo pienso en el caso A, ¿sí? Y miro la primera ecuación, ¿sí? Ahí tengo un vector que tiene componentes 2, 1. Ahora, cuando yo miro la segunda de las ecuaciones, veo que tengo un vector que tiene componentes 3 menos 2. ¿Sí? Cuando yo comparo esos dos vectores, ¿qué veo? Que no hay proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que en qué caso estoy? ¿Son paralelas, son secantes o son coincidentes? ¿Secante? Claro, van a ser secantes, ¿sí? Así que si son secantes, a mí me interesa encontrar el conjunto de solución que va a ser un punto, ¿sí? ¿Cómo podríamos encontrar las coordenadas de ese punto? Yo estoy buscando valores de x, y tal que verifiquen la primera ecuación y verifiquen también la segunda ecuación. Es decir, que lo que estoy haciendo ahí es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Está bien que ustedes lo han hecho en la escuela muchas veces. En algunos casos hacían el método de sustitución, en otros hacían igualación. Sí, hay distintos métodos de cómo resolver un sistema. ¿Está bien? Entonces, qué sé yo, a lo mejor acá en este primer sistema podemos despejar el valor de y reemplazar en la segunda ecuación para encontrar el valor de x y luego encontrar el valor de y. Esa sería una forma, pero ya sé que seguro tengo que encontrar que ese sistema tiene solución única. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que pasar. Fíjense, bueno, con las mismas ideas, ¿sí? Uno puede pensar en el caso B o en el caso C. Fíjense, por ejemplo, qué está pasando en el caso C. ¿Sí? ¿Qué le ven a esas ecuaciones? Que existe un escalar que son paralelas o coincidentes, depende. Claro, fíjense que yo en principio puedo mirar acá que tengo el vector de componentes 1, 1. ¿Sí? Y para esta segunda ecuación tengo el vector de componentes 2, 2. Claramente, si multiplico al primero por 2, obtengo el segundo. ¿Está bien? Ahora, yo hasta ahora digo que son paralelas, pero para ver si me quedé en que son paralelas solamente, o si son coincidentes, tendría que ver qué pasa con la proporcionalidad con los términos independientes. ¿Sí? Si a la primera la multiplico por 2, fíjense que si hago 5 por 2, me da 10 y no menos 1. ¿Está bien? Entonces esa proporcionalidad de multiplicar por 2 se cortó en el término independiente. Entonces, ¿qué podría decir? Que en el caso C, las rectas son, ¿sí? Acá podríamos decir que las rectas son paralelas, pero además no coincidentes. ¿Sí? Por lo tanto, la intersección, ¿cómo me da? Si las rectas son paralelas. Como profe se me cortó. Si las rectas son paralelas y no coincidentes, ¿qué puedo decir de la intersección? Ah, no existe. Claro, exactamente. Puedo decir que la intersección es vacía.
¿Sí? Entonces, fíjense que en algunos casos yo puedo responder muy rápido si tengo los conocimientos para mirar el tipo de ecuaciones que tengo, ¿sí? En este otro me di cuenta que iban a ser secantes rápido y después tengo que hacer las cuentitas, entonces se hizo un poquito más largo, pero en otros la rapidez puede ser inmediata comparando simplemente la proporcionalidad, ¿sí? Ahora, fíjense, en el caso B, que yo tengo x menos 3y menos 6 igual a 0. Y después tengo 2x menos 6y igual a 12. Fíjense que si les resulta más fácil, yo el 12 lo podría pasar restando, ¿sí? Si quiero para acomodarme mejor ver los numeritos e igualarlo a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando comparo esas ecuaciones? La segunda es la primera Múltiplo. multiplicada por 2. Claro, pero completa, ¿sí? Fíjense como dice el compañero. ¿Sí? Si yo a esta la multiplico toda por 2, ¿sí? De un lado y del otro, vamos a poner el 2 en rojo. Voy a poner acá un paréntesis para que no se confunda. ¿Sí? Obtengo la segunda. ¿Está bien? Entonces ahí la proporcionalidad fue en todos los coeficientes. No se cortó como en esta. ¿Sí? Que yo acá se me cortaba porque los términos independientes, vamos a poner en otro color, ¿sí? Ya no tenían más esa proporcionalidad. ¿Está bien? Así que en el caso B, ¿qué podríamos decir de estas dos rectas? ¿Son paralelas? Son paralelas, pero son un poquito más que paralelas. ¿No también coincidentes? Claro, son coincidentes, exactamente. Son coincidentes. ¿Sí? En este caso, las rectas son coincidentes. ¿Sí? Fíjense que si quieren, podemos pensar en este tercer caso, si yo quiero acomodar para que lo vean más fácil, voy a borrar, no quiero borrar todo. Yo al 5 lo puedo pasar restando, ¿sí? Al 1 lo puedo pasar sumando acá. ¿Sí? Yo puedo acomodar acá, el 5 lo pasé restando y acá el 1 lo pasé sumando. Entonces, mirad que acá esa proporcionalidad que hubo de multiplicar por 2, el 2 multiplicó a la x y multiplicó a la y, pero no multiplicó al menos 5. ¿Está bien? En cambio acá el 2 multiplicó a la x, a la y al menos 6. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre el caso B y el caso C?
¿Se entiende, chicos? Si no se entiende, lo volvemos a explicar. Yo sí entendí, profe. Bien. Bien, entonces solo quedó acá terminar el A, digamos, ¿sí? ¿Quién sería el punto P sub 1? O P, no sé por qué dije P sub 1, P, el punto de intersección. Bien, eso queda para que lo resuelvan ustedes. Bien, con esto damos por cerrado el tema de recta en el plano. Sí, antes que me olvide, acuérdense por si no revisaron el correo o no estuvieron en la clase pasada, que hay en el campus una inscripción para el parcial del jueves, ¿sí? Que se tienen que anotar. Así pueden todos tener acceso al parcial. Y están las pautas publicadas, ¿sí? Y si todo el mundo ya sabe cómo escanear un PDF del examen, si no es así, hay un archivito que hizo la profesora Inés que les indica cómo sacar las fotos y cómo escanear un archivo para poder subir las hojas de las resoluciones del parcial. Así que es importante que eso lo sepan hacer, ¿sí? Para manejar los tiempos, para no hablar cuando la gente está concentrada trabajando y empezar a pedir ayuda o que no se ve o que no sale la foto, porque es importante que las resoluciones se vean bien. Pueden trabajar en lápiz, pero las fotos tienen que estar bien sacadas, bien iluminadas, para que se vean bien las resoluciones, ¿sí? Y el link va a estar publicado en el aula. A lo mejor vamos a hacer una división de dos reuniones. Así que miren bien a qué reunión les toca entrar de acuerdo al apellido, ¿sí? Eso va a estar publicado un ratito antes del parcial, así que sean puntuales también. Y lean bien las pautas, ya les digo, para saber cómo se tienen que manejar. Bueno. Vamos a arrancar entonces ahora con la nueva unidad, que es secciones cónicas, ecuación de segundo grado también, que ya está habilitada en el aula. Van a ver la carpetita de cónicas y dentro de la carpetita de cónicas van a encontrar el apunte de cátedra como siempre. Profe, ¿Sí? ¿no vimos en ecuaciones lineales? No vamos a ver inecuaciones. Lo vamos a sacar ese tema. Justo encima tenía una duda de eso, pero bueno, listo. Mejor. Bueno, si querés, igual después en la consulta la podemos ver igual. Sí, dale. No hay problema, pero no vamos a ver inecuaciones. Así que vamos a ver cónicas. Hoy vamos a ver solo circunferencia, que es bien sencillito, porque ustedes lo vieron en la escuela. Así que los otros casos los vamos a ver la semana que viene. Bueno. Después yo le subo esta partecita de recta en el plano que dimos hoy. Y ahora vamos a abrir entonces la primera parte de secciones cónicas. Bien. Bueno, dice, en la geometría lineal del plano y del espacio hemos considerado con detalles ecuaciones lineales en dos variables, ¿sí? Vieron que nosotros decíamos, bueno, si tengo una ecuación de la forma ax más bi más c igual a 0, que la estuvimos trabajando hasta recién en el plano, teníamos la ecuación de una recta. Pero antes habíamos trabajado en el espacio y habíamos trabajado con ecuaciones de la forma ax más bi más cz más d igual a 0, y en ese caso hablábamos de planos, ¿sí? Bien, pero ahora nos proponemos, dice, estudiar el conjunto de puntos definidos por ecuaciones en las mismas variables, pero de segundo grado. Es decir, que en este tipo de ecuaciones puede aparecer un término en x cuadrado,
un término en y cuadrado, pero también puede aparecer el término que se llama término rectangular, ¿sí? En donde aparece el producto de estas dos variables, ¿sí? No me va a aparecer la variable z, ¿sí? Sigo trabajando acá en el plano. Pero sí lo nuevo es que puede aparecer el término x al cuadrado, puede aparecer el término y cuadrado o puede aparecer el término xy. ¿Está bien? Vamos a subrayarlo, ¿sí? Lo que está diciendo es que ahora puede aparecer el término x cuadrado también puede aparecer el término y al cuadrado, pero también puede aparecer el término x por y.